¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí es su contador Tony Nevares y bueno, continuamos con las series. Bueno, vamos a iniciar las series que estábamos hablando del presidente Trump que firmó en ley que fue en julio el cuarto de julio de 2025, el titular The Big Beautiful Bill. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar las partes que son más importantes para nosotros los empresarios para que vayan entendiendo los cambios que hay para el 25 y en adelante. Entonces, van a ser varios cursos, así que creo yo que van a ser mínimo 5, 6, 7, 8 cursos donde voy a hablar de cada cambio que estamos viendo. Y ahorita voy a comenzar con uno. Quise comenzar con este porque es el que más problemas me está dando para los empresarios que no entienden esta parte, causan auditorías, causan problemas y me pagan miles de dólares para sacarlos del problema cuando se pudo haber evitado viendo este video. Así que este video les puede salvar miles de dólares, les puede evitar dolores de cabeza si solamente entienden lo que voy a explicar hoy en día. Pero antes de eso, para nuestros clientes de One Tax Pro Inc., para las personas que le dieron la oportunidad de ser su contador un año más, les aviso que hasta el momento, hoy en día, se acaban de enviar 100% los paquetes por correo electrónico para la presentación de los impuestos del 2025. Y eso lo hemos ajustado porque no es igual que el año pasado por los cambios que el presidente Trump hizo en julio para los impuestos del 25 y de años que vienen, sea el 26, 27, para muchos años más. Entonces, no cometan el error de agarrar el cuestionario que les dimos el año pasado para los impuestos del 24 pensando que es el mismo. Hay muchísimos cambios, por lo tanto, muchísimas oportunidades para pagar menos impuestos, pero tienen que saber cómo documentarlo en el cuestionario y si no lo documentan, les puedo decir que la gran mayoría de los contadores o preparadores que son buenos, bonitos y baratos no se educan para aprender cómo ayudar al empresario a pagar menos impuestos. Y eso yo ya tengo mucho hablando de esto. Vamos a tomar el caso de Elizabeth. Elizabeth comenzó con una panadería, iba con la persona que le hacía los impuestos cuando trabajaba en Walmart y de repente se le prendió el foco de ser su propia dueña de una panadería y fue con la misma persona que le hacía los impuestos como empleada de Walmart, ahora como empresaria, pero el preparador de impuestos no sabía bien cómo manejar un impuesto de un negocio. Pero la persona, por no decirle, Elizabeth, honestamente yo no sé nada de negocios, no sé cómo ayudarte, mejor busca a alguien más, le dice, tú no te preocupes, yo te ayudo y te cobro solamente $200. Y ahí va Elizabeth, se mete y cometen errores en sus impuestos porque ese preparador, por lo bueno, bonito y lo barato, no se educa, no tiene las certificaciones, la educación, o sea, no hace nada para actualizarse, simplemente cobra barato porque sabe que no pone mucho esfuerzo. Pues amigos, si eres cliente de nosotros, ya tenías que haber recibido por correo electrónico los cuestionarios del 26, perdón, los taxis del 25 que se presentan abril 15 del 2026. ¿Ok? Si lo revisas tu correo y no lo encuentras, llama a la oficina al 626-332-5900 y dile a Diana o a Gaby cuando llames, ¿sabes qué? No recibí mi cuestionario de los impuestos del 25. El contador dijo que ya se mandaron al 100% y yo no lo he recibido. ¿Por qué? Porque queremos que ya comiences a organizarte. Y cuando digo que quiero que te organices, es que quiero que te organices la parte contable, los ingresos y los gastos. Y hoy incluso vamos a hablar de ingresos. Porque las formas, ahora ojo con esto, ningún empresario debe de hacer sus impuestos, debe de hacerlos hasta mínimo, hasta febrero o hasta marzo.
Incluso, pregúnteme, Elizabeth, ¿cuántos impuestos he hecho de enero hasta ahorita? No, tienes que preguntarme. ¿Cuántos has hecho? Ah, gracias por la pregunta. La respuesta es ninguno. No he hecho ningún impuesto del 2025 porque nuestra empresa, trabaja 99% de nuestros clientes, todos son empresarios. Y los únicos empleados que tenemos como clientes es, por ejemplo, mi amiga Elizabeth, que es panadera, tiene su negocio, pero tiene un hermano, tiene un primo, tiene a la mamá, el hermano, lo que sea, que le estamos ayudando, que nos pidió que le ayudáramos también. Entonces, esas son las excepciones. Así que si tú tienes un empleo particular, te pido que vayas con alguien local. Nosotros nos especializamos solamente en negocios. Es lo único que hacemos. Pero si eres familiar de uno de nuestros clientes, con gusto te podemos ayudar, ¿ok? Pero bueno, entonces recuerden, el empresario, ¿por qué hace sus impuestos hasta marzo? Te voy a decir por qué. Incluso yo ni los hago en marzo, yo los hago como en septiembre. Ahora, pero contador, ¿por qué los hace en septiembre si se cumple en abril 15? Escuchen bien esto. Todo empresario que va a ser cliente mío en febrero, a finales de febrero, llamen a la oficina y pidan una extensión para hacer sus impuestos hasta octubre. Yo sé que es contra lo que todo el mundo dice que no hagas y yo te estoy diciendo que hagas exactamente contrario a lo que todo el mundo te dice que lo hagas. Todo el mundo te dice, hazlos antes de abril 15 por penalidades, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, que tengo ya más de 30 años, yo digo que tengo 30, Elizabeth dice que tengo más, 30 años como contador, trabajando exclusivamente con negocios. Exclusivamente, amigos, con negocios. 30 años trabajando, más del 99% de mis clientes son empresarios desde que inicié mi carrera como contador. Yo como contador experto en negocios te voy a decir esto. Yo nunca he hecho mis impuestos ni en febrero, ni en marzo, ni abril, ni mayo, ni junio, ni julio, a la mejor agosto, pero más bien fue septiembre y octubre. ¿Por qué? Por varios factores y te lo voy a explicar y después vamos a hablar del primer cambio que el presidente Trump hizo el año pasado para los taxis de este año. Número uno, es porque las formas que te llegan de los bancos y las agencias te comienzan a llegar a finales de enero y en febrero y muchas veces los corrigen y te llegan hasta abril, mayo. Incluso yo antes de hacer mis impuestos, en junio o julio, yo, yo hago una petición con el gobierno federal para que me dé todo ingreso reportado a mi nombre, para yo asegurar que cuando mande un impuesto esté considerando lo que el IRS dice y lo que yo estoy reportando. Eso es sumamente importante. Yo he estado en los meses de junio y julio y de repente en el correo recibo, cometí un error en la forma de las acciones que vendiste. Esta es una forma corregida. ¿Qué hubiera pasado si hubieras hecho tus impuestos? Ahora los tienes que enmendar, porque alguien más te dio una forma incorrecta que la ajustó con el gobierno americano. Segunda razón por qué yo lo hago es porque quiero tomar el tiempo para hacer un buen trabajo. Tercero, yo encuentro en mi experiencia que las personas que lo hacen más tarde tienen menos posibilidad de auditoría que gente que los hace luego, luego. Y último, es de que nos da oportunidad de meter dinero a un plan de retiro, que es el único gasto que puedes meter después de que se termine la temporada de los impuestos para pagar menos impuestos de un año previo. O sea, no quieres, yo no pedir una extensión porque, no, porque hay gente en el internet que te dice que nunca debe hacer eso, que es gente ignorante, que no entiende los requisitos de un negocio, pero bueno, hay gente para todo. Y les puedo decir que más del 90% de lo que escuchas en TikTok, en Instagram y Facebook, los videos de contadores está incorrectos. Va a decir, bueno, ¿y qué te dice que lo tuyo es correcto? Que no eres uno de esos que nomás hace videos. Porque yo me especializo en mi trabajo a educar a nuestra audiencia, a educar a nuestros clientes para hacer las cosas bien. Para la gente que me conoce, sabe que no estoy haciendo esto para que tenga 1000 likes. Estoy para que nuestra gente hispana se eduque y haga las cosas bien.
Ese es mi propósito. No estoy buscando sus likes ni que me paguen por mi página. Incluso yo no recibo ni un solo centavo de todos los videos que yo he dado por años. Nunca, ni Facebook, ni nadie me ha dado ni un solo centavo por esa información. No lo hago por el dinero, lo hago por mi gente hispana. Y para los que conocen mi historia, yo comencé a ser contador por los fracasos del manejo del negocio de mi papá, que trabajaba en un Swami, que lo agarró el IRS, lo arrastró por 3 años, y gracias a esa experiencia negativa que tuve, decidí ser contador. Y juré proteger a mi gente hispana de esas situaciones, y por eso me enfoco en los hispanos. Los videos están en español. El 85% de mis clientes empresarios son de habla hispana. Mitad de esos están aquí legalmente, así que yo me especializo en nuestra gente hispana. Ok, ahora, lo que yo hago siempre es pido una extensión a principios de marzo para las LLCs, para las corporaciones, para las C corporaciones y para los negocios típicos. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas. Recuerda que las penalidades, no vas a tener ninguna penalidad por mandar tus impuestos después de abril 15. Lo que sí vas a pagar es intereses y penalidades si no prepagaste tus impuestos. Pero yo he hecho el año pasado mínimo 2 o 3 videos, mínimo 3 videos específicamente en la importancia de hacer prepagos. Así que si no recuerdan eso, van a ver mis videos que hice previamente porque les dediqué muchísimo tiempo a ese tema. Ok, ahora recuerden, los impuestos se cumplen en abril 15. Vamos a comenzar con lo primero que aplica a ustedes los empresarios del presidente Trump, que firmó en ley en julio del 2025, llamado The Big Beautiful Bill. O sea, ¿qué consiste todo eso? Van a tener los próximos eventos que voy a dar yo en vivo como ahorita. Van a ser específicamente para ir punto por punto de las áreas que yo veo que afectan más a nuestros empresarios. Vamos a comenzar con el primero. Y lo que decidí hacer, en lugar de decir un montón y hablar rápido, voy a hablar de uno de cada evento. Así que me va a tomar muchísimo tiempo, pero no importa, lo que quiero que ustedes aprendan bien la materia y no confundirlos con tantos cambios. Voy a hablar de número uno. Y el número uno representa que el gobierno americano ha decidido simplificar el proceso de reportar los pagos electrónicos de un empresario. ¿Qué quiere decir eso? Antes, el gobierno puso un requisito que toda persona que se le pagara $600 o más, se le tendría que brindar una 1099K. Las agencias, los bancos, todo el mundo dijo, eso es una locura, tener que dar una forma 1099 a cada persona que reciba una 1099 es una locura. El presidente Trump hizo caso y les dijo, bueno, comenzando los taxis del 2025, toda empresa que normalmente recibe pago por su cliente, viene siendo, por ejemplo, mi empresa llamada One Tax Pro Inc., tiene a Banco de América, donde proceso, si tú me pagas con una tarjeta de crédito, yo lo proceso directamente con el banco de Banco de América. Se llaman Merchant Services. Pero muchos de ustedes tienen, por ejemplo, PayPal, Square, Venmo, Cash App, Etsy, StubHub, eBay, Airbnb o otras compañías que aceptan pagos por ustedes como empresarios y luego te lo dan al empresario. Son como un intermediario, se dice, no sé cómo se dice intermediario. Ellos reciben el pago, te cobran algo y tú tienes la responsabilidad o ellos automáticamente te lo hacen. Entonces recuerda, si haces PayPal, Square, Venmo, Cash App, Etsy, cualquier agencia que cobra por ti y te manden dinero o tú lo tienes que transferir, esa se llama una compañía que es secundaria, o sea que es la que acepta el pago y luego te lo manda a ti. Todas esas empresas ahora no tienen la responsabilidad de mandarte ninguna forma, al menos que cumplas con dos cosas. Y aquí quiero que entiendan esta parte. Número uno es, si tú recibes de una de estas plataformas
$20,000 o más en pagos en bruto, o sea que vamos a decir que yo cobre más de $20,000 en tarjetas de crédito, la empresa que aceptó los pagos de mis clientes por mí tiene que darme esa forma si recibió $20,000 o más en pagos y, no o, y en esa plataforma hiciste más de 200 transacciones en una plataforma. Quiere decir que simplificaron esto tanto que te puedo decir que la gran mayoría de los empresarios no van a recibir por primera vez una 1099. Porque para tener $20,000 en total más 200 tracciones, yo sé que muchos de ustedes sí van a calificar, pero muchas personas no. Por ejemplo, si ella hace una quinceañera y cobra $20,000, pero esa una transacción una vez al año no va a recibir nada. Y la razón es porque el gobierno quiere evitar el dolor de cabeza de estar revisando cada transacción que tú hagas. Pero ojo en esto, yo no sé cómo, pero el gobierno se da cuenta de lo que ganas todavía. Para mí, honestamente, yo era auditor por 7 años y se me hace un misterio. Pero déjame te digo esto, y aquí está el error de casi todo empresario y me saca de onda cuando me salen con esta excusa porque sé que no me siguen en mi página de Facebook y sé que no son mis clientes, porque mis clientes yo no los dejo que cometen este error. Y les voy a decir los requisitos que ustedes tienen que tener como empresarios cuando reciben pagos electrónicos de una de estas compañías para que se aseguren que hagan las cosas bien. Porque déjenme les digo, la gran mayoría de las auditorías es por lo que sigue, por lo que voy a hablar. Esta es la causa número uno, amigos. Por favor, escúcheme bien. La causa número... Y fíjense qué tan inteligente soy. Le estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer para que no tengan auditorías y no me paguen miles de dólares de sacarlos de ese problema. O sea, te estoy dando la solución para que no me tengas que pagar. Prefiero que mi gente hispana se eduque, haga las cosas bien, a que me tenga que pagar por sacarlos de los problemas. Así que te estoy diciendo la fórmula para yo perder miles de dólares que me pagan cada año para sacarlos de este simple problema. ¿Cómo ves, Elizabeth? Generoso, ¿verdad? O tonto, no así tonto, por favor. Generosos me gusta mejor. Miren, incluso, no, si supieran cuánto trabajo, gracias a Dios, me entra por este error. Y no es error que yo cometo como contador. Nosotros no cometemos este error. ¿Sabes quién es el contador que comete esos errores? El que es bueno, bonito y barato. Gracias a ellos me están ayudando a ganar miles de dólares. Pero bueno, ya todos ustedes que se están conectando, nunca me van a tener que pagar a mí por esto. Deja que se conecten las personas que paguen, que me paguen las personas que no ven mis videos. Así que soy generoso con mi audiencia, pero no con todo el mundo. ¿Ves? Ahí les va. Si siguen estos 4 puntos, nunca me van a pagar por sacarlos de este error tonto que comete la gente por no saber. Y digo tonto porque cuando entiendan es realmente, es tonto no hacer las cosas bien y no es porque no sabían, porque es sentido común. Pero la gente no sé por qué se traba, no sé por qué hay un pensamiento de que si no recibo, no reporto. Te voy a explicar. Número uno, si tú recibes cualquier cantidad, no me importa que sean 20,000, 50,000 o $20. Si tú recibes un pago con una agencia que acepta el pago por ti, o sea, no es en efectivo o cheque directamente a ti. Si no es efectivo o cheque, tienes que usar algún tipo de aplicación para que te paguen, porque tú no puedes aceptar, agarrar dinero y transferirlo tú solo. Tienes que usar una aplicación, un banco o algo así. Número uno, tú como empresario,
tienes y número uno es el más importante, ¿eh? Tú como empresario tienes la responsabilidad de asegurarte de documentar todo ingreso que tú tengas por categoría. Por ejemplo, si vamos a hablar de un contador como yo tengo ingresos de gente que hace extensiones, tengo ingresos de gente que hace impuestos, tengo ingresos de gente que hace contabilidad, tengo ingresos de gente que hace nómina, tengo ingresos de alguien que quiere formar una corporación, tengo ingresos de auditorías, que gracias a Dios existen miles de panchos que hacen errores horribles con los clientes y yo los saco de esos errores. Entonces, yo tengo mis ingresos categorizados por tipo de ingreso. Elizabeth tiene una panadería. Elizabeth tiene ingresos de catering, que es cuando son pastelitos y quinceañeras. Tiene ingresos de eventos privados, cuando va a negocios y les da pastelitos y croissants y café y les pone un montón de cosas. Y tiene ventas directas del consumidor que va a su panadería y dame 5 conchas, 2 marranitos, 2 cuernos y etcétera, etcétera. Si tú eres un empresario de multinivel y haces un club de nutrición, tú vas a tener varios ingresos, varias formas de ingresos. Tienes que asegurar que los separes por categoría. Uno serían cheques de la empresa, que son comisiones y bonos y regalías. El otro puede ser venta directa. Yo le vendo un producto cerrado a alguien. El otro puede ser un consumo si tienes un club de nutrición. Como aquí tengo Lift Off, tengo Protein Drink, Alo y no sé qué tantas cosas le echaron aquí para mantenerme activo. Eh, y puede ser que tengas un Fit Club donde tengas membresías para hacer ejercicio. Es tu responsabilidad de documentar los diferentes ingresos sin importar la forma de pago. Si te pagan en efectivo, es tu ingreso. Si te pagan con cheque, es tu ingreso. Si te pagan por medio de una tarjeta de crédito o de una aplicación, es tu ingreso. Por lo tanto, es tu responsabilidad de asegurar que el 100% de lo que tú recibes como pago es la clave, amigos. El 100% de lo que tú recibes tiene que depositarse en su cuenta bancaria de negocio, no personal, sino de negocio. Y no se les ocurra tener PayPal y de allí comprar en Amazon, comprar un montón de cosas y transferir lo que sobra. No cometan ese error, amigos. Todo el dinero que esté en PayPal, Venmo, Cash App, Etsy, SubHub, eBay, Square, Airbnb o lo que sea, asegúrense que ese dinero esté íntegro, esté total y se transfiera antes de que termine el mes a su cuenta de negocios sin sacarlo para comprar otras cosas. Eso es sumamente importante que no cometan ese error, ¿ok? Zelle, por ejemplo, también es otra forma de pago que se tiene que documentar. Yo cuando me voy a cortar el pelo, yo les pago con Zelle. Es tu responsabilidad o ella que corta mi pelo, ella corta por tintes, corta por corte de pelo y no importa si le pago en Zelle o en efectivo, ella lo tiene que reportar. ¿Ok? Ahora, ese era punto número uno. Punto número dos es reportar el ingreso, no importa en qué forma sea Zelle, sea Square, sea efectivo, sea cheque, se tiene que reportar. Número dos, si tú recibes una 1099, recuerdas, para calificar va a estar más difícil. $20,000 más aparte, 200 transacciones en una plataforma. Tienes que asegurar que esa forma esté dentro del ingreso bruto que reportas en tus impuestos. ¿Ok? Ahora, fíjate qué es lo que sucede. Y esto sucede, es la causa número uno de las auditorías. Y por eso le digo que es un error tonto. Te voy a decir por qué es tonto. Vamos a usar a mi amiga Elizabeth, que no es tonta, porque participa en todos los eventos que yo hago, porque es la persona que maneja mis eventos. Así que es súper inteligente Elizabeth. Elizabeth va con un
yo le llamo los panchos, uno que hace impuestos que no sabe ni lo que está haciendo, pero bueno, va con él y le dice, a ver, Elizabeth, ¿vienes a hacer tus impuestos? Sí, sí, contador, vengo a hacer mis impuestos. Ok, perfecto. ¿Cuánto vendiste? $20,000. Los gastos y todo. Pero Elizabeth juntó los 20,000, estoy usando la matemática fácil, usó los 20,000 de lo que ella hizo en ventas directas en cheques y en efectivo. Como no recibió la forma de los pagos que tuvo de una aplicación, como no recibió la forma, Elizabeth se le ocurre no reportar nada porque en su mente dice, si no recibí la forma, no hay que reportar. ¿Mm? Ok. Imagínate, si yo no recibo formas, no reporto lo que gané. No tiene sentido, amigos. Recuerda el primer paso que te dije, que reportes el 100% de todo lo que ganas sin importar el tipo de pago que te hacen. ¿Cómo me van a justificar esto? Que recibieron 10, 12, 14, 20, 30,000, $40,000 por medio de Square o por medio de Zelle, por medio de PayPal o de Venmo y no lo reportaron porque no les mandaron la forma. ¿Cómo tiene sentido? ¿Y cómo un contador te va a dejar hacer un impuesto sabiendo que tú recibes paga por medio de tarjetas de crédito? No lo entiendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el gobierno, no sé ni cómo fregado se da cuenta, pero supo, oye Elizabeth, tú aceptaste Venmo y aceptaste estas plataformas, te va a mandar una carta en 2 años, no ese mismo año, en 2 años te va a decir, a ver, Elizabeth, te va a mandar una carta diciendo que hay un gran error en tus impuestos, hay veintitantos mil dólares que no reportaste y me debes 50 y tantos mil dólares. ¿Por qué? Porque Elizabeth, sabiendo que se ganó el dinero, pero como no le mandaron forma, no la voy a reportar. Pero el gobierno se da cuenta. El gobierno sabe cuánto depositas en tu cuenta bancaria. El gobierno sabe cuántas cuentas de Square, de PayPal, de Etsy, de eBay tienes. Porque sabías que cuando te registras tienes que dar tu número de seguro social, dirección, tu nombre, fecha, toda tu información. Amigos, aunque no te estén reportando, ellos saben todo. Fíjense que es lo que fui en una auditoría. Nomás para darles un ejemplo de lo que saben y ustedes inocentemente piensan que no saben nada, ¿no? Fui a una auditoría, un señor lo estaba representando como empresario. Y el agente el agente del IRS, el auditor le dice, a ver, Gustavo, dime por favor cuántas cuentas bancarias tienes. Oh, señor agente del IRS, tengo dos en Bank of America y uno en Wells Fargo Bank. Oh, perfecto. Lo dejó. ¿Ahí reportaste todo tu ingreso? Sí. Lo dejó hablar. Al final le dice, y yo estaba allí, le dice, Disculpe, señor, contribuyente, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó cómo se llama. ¿Jorge o qué nombre le puse? Vamos a llamarle Jorge otra vez, ya se me olvidó el nombre de él. Señor Jorge, veo que me dijo que tenía 3 cuentas, pero en mi sistema aparece 2 cuentas de Chase Bank. No, a mí nunca me dijo tampoco. ¿Qué resultó? Que este señor estaba casado con una mujer que era muy gastalona. Para esconderle el dinero, abrió una cuenta en privado donde la mujer no se da cuenta, depositaba dinero para ahorrar porque la mujer era muy gastalona y al último el gobierno miró esas cuentas y resulta que ahora tiene que pagar impuestos en todo ese dinero que depositó allí, que era parte de su negocio. O sea, el gobierno se da cuenta, amigos. No, no es nada difícil. Y déjenme les digo ahora peor. La inteligencia artificial la está utilizando el IRS ya. Y apenas
están comenzando. Cuando el gobierno americano tenga la inteligencia artificial bien metida en sus sistemas de auditorías, prepárense, porque ahí, amigos, el estar haciendo chapuza se muere. Allí es cuando vas a necesitar un buen contador como yo, que te sepa dar las estrategias necesarias para pagar menos impuestos legalmente con estrategias avanzadas que el 99% de los contadorcitos ahí que mucha gente va a lo barato no sabe. ¿Sabes lo único que saben esos contadores buenos, bonitos y baratos? Meterle gastos ficticios para que pagues menos. Y tengo un caso actual este mes que me llamaron. Es que la persona le dijo que no fuera, que fuera al IRS a representarse porque tenía miedo, porque el IRS ya lo tenía fichado como un preparador fraudulento, que mete un montón de gastos porque no tiene la inteligencia ese contador de educar a sus clientes en cómo legalmente pagar menos impuestos sin hacer chapuza, sin hacer cosas chuecas. En este país hay que hacer las cosas legales, transparentes y correctas. Amigos, las leyes, se van a dar cuenta cuando yo les dé el resto de las clases de lo que hizo el presidente Trump. ¿Para qué nos hacemos tontos? Las leyes de impuestos fue hecha por ricos, creadas por ricos, aprobadas por ricos, hechas para ricos. Así de fácil. Es para el empresario que se quiera hacer rico. Esto de los impuestos no es para la gente pobre. Así que el rico aprende las estrategias para legalmente pagar menos impuestos sin tener que hacer cosas chuecas que hace el pobre. Por eso estas clases son importantes para que ustedes no sean de la clase que va mejorando con mentalidad de pobre. Tenemos que elevarnos para saber hacer las cosas bien sin tener que hacer cosas chuecas, como ganar 20, 30 mil dólares por Zelle, por otra empresa, Cash App, o PayPal o Venmo, y pensar que no lo tengo que reportar. Porque, ¿qué es lo que pasa? A los 2, 3 años te mandan una carta, tienes que contratarme a mí para negociar, para ajustar, para enmendar impuestos, cuando lo podías ver evitado teniendo un buen contador o aprendiendo de las clases que doy para asegurar de hacer las cosas bien. Amigos, si tenemos un negocio, protéjanlo, que es lo que nos va a dar de comer el resto de nuestras vidas, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No vean la cuestión educativa de impuestos y finanzas y un buen contador como un lujo innecesario. Es un requisito para todo empresario para asegurar que tengas un negocio que puedas heredar. Porque qué triste, y tengo muchísimos casos de esos que trabajan y trabajan y trabajan para un estilo de vida comprado ficticio y trabajan y trabajan y ahorran y ahorran y viene tiempo de los impuestos y todo lo que ahorraron no es ni para pagar los impuestos que tienen que pagar. Eso, amigos, no es el sueño americano. Eso es utilizar las leyes de impuestos para los pobres, no para los empresarios que se van a hacer ricos. Fíjense, hasta en esto tan simple que tú piensas que es la declaración de impuestos, está hecha favorablemente para el educado y para el rico que puede esconder su dinero haciendo varias estrategias para pagar menos impuestos. Te voy a dar un ejemplo para explicarte lo ridículo que es esto. Fíjate. Y ya con esto, si hay preguntas, fíjate. ¿Cómo es posible que como empresario le puedas pagar a tus hijos un salario de los 8 a los 17 años de edad, hacerlos multimillonarios, tú no pagar impuestos
como empresario y tus hijos cuando se retiren a los 65 años nunca van a pagar un impuesto de los millones de dólares que van a tener en esa cuenta bancaria. Las leyes fueron hechos por ricos, aprobados por ricos, para los, para los, para los ricos. ¿Por qué no dejan esa misma estrategia para alguien que trabaja en la Walmart? No existe. Existe para el empresario solamente. Amigos, este año va a ser un año muy bueno para los empresarios. Yo presiento que va a ser un mejor año porque los últimos 2 años estuvieron difíciles. Me comprometo a nuestros clientes a tener entrenamientos más específicos, no generales como este. Aquí le doy la información y es la responsabilidad de usted y de su contador. Por eso es de que tengan un buen contador, amigos. Déjense de la mentalidad pobre de irse a lo barato. Dios de mi vida, me frustra tanto que viene una pobre persona aquí queriendo ayuda. Yo digo, amigo empresario, ¿cómo es posible que hayas pagado una miseria para los impuestos y no pagas una miseria para el corte de pelo, para los lentes, para los zapatos, para andar un buen carro, pero si eres tacaño para invertir en un buen contador? Caray, hombre, ¿cómo esa mentalidad pobre que tienes, cámbiala? El tener un buen contador es la clave del éxito de tu negocio y de tus finanzas y mucha gente ni eso entiende, porque no le ve el valor. Pero sí le ve el valor en unas chanclas que valen 200 o $2,000, hazme entender esa parte. Pero bueno, no quiero seguir porque no voy a acabar. Y yo sé que ya casi se acaba mi tiempo. Quiero contestar sus preguntas. Recuerden, eso solamente de esta parte. Hay mucho más que voy a compartir y nuevamente estoy comenzando con los cursos, comenzando después del tercer trimestre para exclusivo para nuestros clientes donde vamos a aprender estrategias increíbles, pero va a ser exclusivo para ciertos clientes. Va a tener diferentes entrenamientos, diferentes capacidades según los niveles de ingresos que tengan. Hoy es el mejor momento de ser nuestros clientes, porque el 90% de las estrategias no las voy a compartir gratuitamente en esta página. Va a ser para las personas que pagaron el precio de tener un buen contador y de ser nuestros clientes. A esos les voy a ayudar. A ustedes les voy a dar mucha información, pero es su responsabilidad de quién agarran como contador. Al Pancho, que es bueno, bonito, barato, o un contador que se especializa en tu negocio. Es tu decisión. Pero a ver, Elizabeth, algunas preguntas, comentarios. Ahí está Silvina Martínez. Silvina, no, esa Silvina se merece un premio, me cae. Siempre está conectada. Gracias, Silvina. Gracias, siempre yo digo, quiero escuchar el nombre de Silvina que está conectada. Gracias por conectarte. Siempre te lo agradezco que siempre te conectas. Muchas gracias por la Oye, información. Silvina, ¿dónde estás? ¿En qué estado estás tú? A ver si pones tu ciudad y el estado donde estás. No, gracias, Silvina. Siempre súper positiva, siempre muy amable. A ver si sé de qué ciudad y de qué estado es. A ver, ¿quién más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien más que tenga preguntas? Sí, tanto. ¿Hilda López? A ver, Hilda, dígame, ¿qué dice Hilda? Los que usamos Cell también nos lo aplicarán. Sí, todo ingreso, sea efectivo, sea tarjetas de crédito, sea cualquier tipo de pago, se tiene que reportar al 100%, todo. Ya respondió sí. A ver, New Jersey. Ah, New Jersey, estás. Por eso dijiste, por eso pregunté por qué dice buenas noches. Y aquí todavía está bonito el día todavía. Ella, me imaginé que estaba en el este, porque allá ya son como, creo que son 3 horas de diferencia. Ya, a Mezquita. Patricia, ¿a Mezquita? A ver, Patricia, ¿qué es la pregunta de ella? Comentario. ¿Dónde tengo que reportar todo lo cash ganado? Patricia, excelente pregunta, Patricia.
Mira, la pregunta, Patricia, es que si debo de reportar el dinero en efectivo. Lamentablemente, yo he ido a entrenamientos donde les educan al empresario que el efectivo no se reporta. Y me da coraje cuando escucho esos entrenamientos porque están poniendo en riesgo la gallina que da los huevos de oro, que es tu negocio. No sé, en nuestra cultura hispana, no sé de dónde salió de que el efectivo no se reporta, que es utilizado para tus gastos personales. Patricia, ¿verdad? Pero Patricia, para contestar tu pregunta, el 100% de tu ingreso, venga de donde venga, efectivo, cheques, monedas, PayPal, Zelle, de donde venga, Square, se debe de reportar. El momento que tú no reportes tus ventas directas en efectivo, el gobierno lo puede ver como evasión de impuestos, o sea que estás haciendo un fraude al presentar impuestos sin reportar los ingresos actuales que tienes. Entonces, Patricia, la respuesta es absolutamente que se reportan el 100% de todas tus ventas en efectivo. Nunca cometas el error de no reportar tus ventas en efectivo porque eso es un gran error. ¿Algo más? Nomás tenemos a Ángela Gallegos y a Chris Borboa, que muchas gracias, Tony. Chris es un cliente de contabilidad sumamente exitoso. Realmente, Chris es una persona que la he conocido hace poco y realmente me sorprende el tipo de manejar su negocio y de implementar. Déjame te digo que como empresario, y Chris es un excelente ejemplo de esto, él tiene un negocio como de landscaping. Un buen empresario no es solamente aquel que trabaja, no es solamente aquel que paga el precio con sudor en la frente y trabaja día y noche. Un buen empresario es aquel que paga el precio por el éxito, pero también busca soluciones, implementa recomendaciones y te hace caso como contador. Hace las cosas que le dices porque sabes que es el bien de él y de su negocio. Y Chris me fascina por esa habilidad de poder entender, y muchas veces es confuso ciertas cosas, pero él tiene fe y hace las cosas bien. Y eso es una definición de un buen líder, de que no solamente está ahí para trabajar y para ejecutar y para vender o para cumplir con los requisitos, es también implementar diferentes estrategias para que pueda quedarse con más dinero, hacer las cosas con más transparencia, más legal y seguir creciendo su negocio a base de una fundación muy estable. Entonces, Chris es un buen ejemplo de alguien que fue aprendiendo rápidamente lo que tenía que hacer y lo implementó, nunca cuestionó, lo hacemos, órale, vamos adelante, vamos a hacerlo. Gracias por conectarte, Chris. ¿Y quién más estaba ahí? Ángela. Ángela Gallegos. Ángela Gallegos también. Ángela, gracias por conectarte también a ti. Sé que se ha conectado previamente, recuerdo el nombre de ella que sí se ha conectado también mucho. ¿Alguien más? ¿No? Bueno amigos, entonces si no aprendió nada hoy en día, aprendan solamente esto. Reporten el 100% de sus ingresos en sus impuestos. Si tienen problemas, yo los puedo sacar. Y número 3, hagan sus impuestos con una empresa de reputación que sepa lo que está haciendo. Y si quieren la mejor, llamen al 626-332-5900 y hablen con Diana Lozano, que es mi asistente que se hace cargo de todo nuevo cliente. Ahí le va el comercial para finalizar. Bueno, pues ya terminamos. Vamos a seguir con los entrenamientos de los cambios que el presidente Trump hizo en las próximas llamadas. Nuestros clientes, prepárense porque en abril, después de la temporada de los impuestos, comienzan los primeros entrenamientos masivos
que he estado estudiando más de un año para presentárselo. Era un plan que tenía desde el año pasado y lo vamos a hacer este 2026 y estoy 100% seguro que vamos a tener un año espectacular. Y voy a hacer todo lo posible por ayudar a nuestros clientes a tener no solamente esa paz, pero también saber que están pagando lo mínimo posible de impuestos legalmente, porque los que son mis clientes ya saben, aquí en nuestra empresa no hacemos nada chueco, nunca, pero sí hacemos lo posible para que pague lo menos posible en impuestos. Con eso terminamos, Elizabeth, con eso terminamos. Muchísimas gracias, que los bendiga y que pase un excelente día. Y gracias por conectarse y por dedicarme este tiempo. Y gracias por sus preguntas también. Gracias. Adiós.